Bienvenidos en Contexto, soy Sebastián Salazar y durante la siguiente media hora vamos a analizar y discutir un poco sobre los planes de gobierno que se presentaron en esas elecciones. Vamos a ver además y profundizaremos especialmente en los planes de gobierno de Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, y de Perú Libre, de Pedro Castillo. No solo lo que significa, para qué lado se inclinan, para qué otro lado se inclinan, sino la implementabilidad de dichos planes y la verdad lo que significan para nuestro país si se lleva a cabo tanto el uno como el otro. Pausa, volvemos para más. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y el día de hoy vamos a ver un poco los planes de gobierno, un poco de análisis sobre de los dos que han quedado para la segunda vuelta, principalmente, y también tal vez algún otro que sí tiene algunas características que resaltar. Y se encuentra con nosotros para esto el director de Regulación Racional, Óscar Sumar, que además pues hizo una regulación racional, hizo un análisis de todos los planes de gobierno al final y más o menos a dónde apuntaban. Gracias por estar aquí con nosotros, Óscar. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Un gusto estar acá contigo. Bueno, ¿cuáles han sido las conclusiones del análisis que se hizo de todos los planes de gobierno de los que postularon, digamos, para la presidencia, ¿no? De los partidos que postularon para la presidencia? Claro, sí. O sea, en realidad el análisis no fue un análisis global de los planes de gobierno, sino solo un análisis sobre la parte económica, ¿no? Sobre qué tan, al final lo que estábamos intentando medir es qué tan intervencionista o pro mercado, pro libre mercado era cada plan. Ese ha sido el parámetro de medición. Y además no nos hemos basado solo en el plan, sino también en algunos documentos relevantes complementarios al plan. Por ejemplo, algunos partidos no solo colgaban su plan, sino también documentos con sus ideas principales o sus principales propuestas. Y también en las declaraciones públicas de los candidatos, o sea, los candidatos a la presidencia, pero solamente en el último periodo. O sea, no hemos tomado todas las declaraciones que han hecho en su vida política, sino solamente para esta campaña. Y viendo todos esos documentos, llegamos a la conclusión de que los planes más pro mercado, digamos, eran los de los partidos de Hernando de Soto, Acuña y en tercer lugar Keiko. Y los planes más intervencionistas, tampoco no había mucha sorpresa ahí, eran los de Lescano, Castillo justamente, y en último lugar, o sea, el plan más intervencionista era el de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza. Y en el medio, bueno, tenías una combinación entre planes que eran como un poco más inclinados hacia el mercado, pero no llegaban a ser como el partido de López Aliaga, la Renovación Popular, también obviamente el Partido Morado, Victoria, el Forsyth, y el partido que resultó, digamos, para mí al menos la mayor decepción y que en términos de su indefinición, o sea, no había lugar donde colocarlo, es el Partido Popular Cristiano, ¿no? Bengolea, que en realidad es el plan que menos cosas dice, ¿no? Y en realidad no tenía ninguna orientación. También cercano en ese sentido, o sea, el sentido de no tener orientación, era el Partido Morado, ¿no? Lo cual tampoco fue una gran sorpresa. Luego, en términos generales, ¿qué cosas nos llamaron la atención? Nos llamó la atención que ningún partido llegaba a ser del todo libre mercado. Es decir, si bien los planes de Avanza País, del partido de Acuña y el de Keiko eran los más cercanos al libre mercado, no llegaban a ser calificados como planes de libre mercado. En cambio, en el lado intervencionista, sí habían planes que eran muy marcadamente intervencionistas, como el de Juntos por el Perú y bueno, el partido de Castillo, ¿no? Perú Libre, paradójicamente. Ahora, y justamente hablando de Perú Libre,
han pasado, ¿cierto?, a segunda vuelta tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo. Y parece, si solo nos fijamos en los planes de gobierno, tal vez un enfrentamiento bastante drástico entre lo que proponen ambos planes. ¿Cómo lo ven ustedes o cómo lo han visto ustedes en las tendencias de los planes? Sí, bueno, como mencionaba el plan, los planes de Castillo y de Keiko están en los extremos, ¿no? Justamente el de Keiko hacia arriba, como uno de los planes dentro de ese grupo de 11 planes que hemos analizado, está de hecho el tercero como uno de los más pro mercado, y el de Castillo es el segundo más intervencionista, pero esto es un poco engañoso porque nuestro análisis, no mide como dentro de cada punto de forma relativa o no hay escala, sino que dice adopta postura intervencionista o no la adopta o no dice nada, ¿no? Pero hay temas, por ejemplo, en los que Juntos por el Perú o el partido de Castillo podían ser ambos intervencionistas, pero si uno mira el detalle, son propuestas bien diferentes, ¿no? O sea, solo para que se entienda, voy a poner un ejemplo. En aumento de impuestos, por ejemplo, Juntos por el Perú, Verónica Mendoza proponía aumentar impuestos. Entonces, en ese rubro aparecía como intervencionista. Pero Castillo no solo propone aumentar impuestos, sino que propone un impuesto 80% a las empresas transnacionales. Entonces ambos calificaban como intervencionistas, pero el plan de Castillo evidentemente es mucho más radical, ¿no? Solamente que cuando vemos categoría por categoría hay alguna en la que Castillo no aparecía como intervencionista, entonces por eso al final fue superado por el de Verónica Mendoza. Pero si uno mira el detalle de los análisis, por bastante el de Castillo era el plan más intervencionista y más radical dentro de los que hemos analizado. Ahora, de hecho, sí, perdón. No, mi pregunta iba a ser a ver si podemos tener algún tipo de análisis sobre el lado político, ¿cierto? Porque hay propuestas que se han escuchado, sobre todo últimamente de Pedro Castillo, sobre cambios con asambleas constituyentes, con modificaciones en la Constitución, valga la redundancia un poco, con impuestos que a veces serían un poco prohibitivos y por no decir legales, con los contratos ley. Entonces, desde el punto de vista tal vez en lo que proponen políticamente ambos, ¿cuán factible o no factible, digamos, serían en su implementación, tanto el de Keiko Fujimori como el de Pedro Castillo? Claro, bueno, en eso, de hecho, los planes, eso complementando un poco con la pregunta anterior también, es de alguna manera paradigmático o es, digamos, llamativo que justamente, por más que no son, el plan de Keiko no es el más pro mercado, ni el plan de Castillo es formalmente el más intervencionista, pero sí son los planes que son más opuestos entre ellos, porque el de Castillo es el más radical y el de Keiko es el más de centro, ¿no? Entonces, o sea, si uno ve como cuál es el opuesto de lo radical, no es el radical del otro lado, sino el centro, en realidad, ¿no? Entonces, son los planes que se oponen más en varios sentidos, no solamente en el económico, sino también en el político. De hecho, el de Keiko en gran medida representa la continuidad de la Constitución del 93. Ella, por obvios motivos, de alguna manera al menos, se apoya en el éxito de la Constitución del 93 y en el modelo que supone, ¿no? Entonces ella, dentro de sus propuestas, se ve que hay una suerte de continuidad con el modelo actual. Entonces es difícil que alguna de las propuestas de Keiko, en realidad yo no identifico ninguna, choque con el modelo. En cambio, por el lado de Castillo es absolutamente todo lo contrario, ¿no? Castillo no solamente se opone al modelo económico, sino se opone al modelo político de la Constitución del 93, entonces representa un cambio radical en todos los sentidos, incluyendo eso. Ahora, hay debilidades, como en todo, digamos, hay debilidades y fortalezas en los distintos planes. ¿En qué es bueno, mejor dicho, en qué es más eficaz aparentemente el plan de Keiko Fujimori y en qué es más eficaz o sería más eficaz el plan de Pedro Castillo en su análisis? Claro, en realidad el plan de Keiko yo le encuentro
la virtud de ser el único que se define como un plan de centro. Por más que en nuestra ranking aparece bien arriba como uno de los más pro mercado, pero también no solamente hemos hecho un ranking, sino que hemos categorizado los planes, ¿no? Algunos como liberales, otros como centro y otros como intervencionistas e indefinidos. Pero el de Keiko es el único plan que está en el centro. Entonces, eso es una gran virtud porque propone cosas que son realmente pragmáticas, ¿no? O sea, no pragmático como mal entendido. O sea, yo creo que muchas veces se confunde y planes como el Partido Morado o Renovación Popular o Victoria Nacional de Forsyth a veces confunden pragmatismo con indefinición. Es decir, una suerte de mix de posturas intervencionistas con posturas liberales. En cambio, Keiko el plan de Fuerza Popular tiene la gran virtud de saber encontrar realmente cuál es el centro. El centro es una suerte de pragmatismo, ¿no? de intervención del Estado moderada. Entonces, eso es una virtud, pero tiene el contra de también proponer algunas cosas que podrían ser definidas como populistas, ¿no? También propone gasto público que no necesariamente al menos en el plan no se justifica realmente. Claro. Entonces hay una suerte de mezcla de pragmatismo con algo de populismo. Claro. Ahora, y justamente, y antes de irnos a una pausa, te dejo la pregunta, porque creo que no ha habido ningún plan en general que no goce al menos de un poco de populismo en estas últimas elecciones. En general, en todas las elecciones creo que siempre hay un poquito en el menú. Pero entre estos dos planes que quedan en la contienda, el de Keiko Fujimori y el de Pedro Castillo, ¿hay similitudes, tal vez por el lado populista? Eso después de la pausa. Bueno, estamos de vuelta aquí, estamos haciendo un análisis justamente de los planes de gobierno y ahora nos estamos enfocando en los planes de gobierno de las dos agrupaciones políticas que han pasado la primera vuelta, Perú Libre y Fuerza Popular, con el director de Regulación Racional y además decano de Derecho de la Universidad Científica del Sur, Óscar Sumar. Gracias, Óscar, por seguir con este análisis con nosotros. Gracias, Nancy. Bueno, y nos íbamos a la pausa preguntando cuáles eran las similitudes, si es que las hubiese, entre los planes de gobierno de Fuerza Popular y de Perú Libre. ¿Hay alguno? Claro, creo que en realidad no está tanto en el plan, pero sí en el ideario político de ambos partidos. Ambos son conservadores, ¿no? De hecho, ambos coinciden en oponerse a la legalización del aborto, aunque por ahí Keiko admite alguna decepción, pero en general podríamos decir que ambos son conservadores. Entonces, por ahí ha habido un triunfo de ese lado del espectro político, ¿no? El conservadurismo, digamos. Luego, en temas económicos, en realidad hay muy pocas coincidencias. Como mencionaba hace un rato, son los planes que yo consideraría que son más opuestos entre ellos. O sea, por un lado la moderación y el centro económico buscado por Keiko, el pragmatismo económico, y por otro lado el radicalismo hacia la izquierda de Castillo. Entonces es prácticamente imposible buscar o encontrar, mejor dicho, una coincidencia que vaya más allá de la apelación al populismo, que en realidad hacen, como tú decías hace un rato, se puede encontrar en mayor o menor medida en todos los planes de gobierno analizados. Pero fuera de eso, en realidad no hay nada. El plan de Castillo es un plan muy radical, que parece casi como si fuese una provocación, en realidad. O sea, yo, de hecho, hasta cierto punto espero que lo sea, porque hay cosas en el plan que uno las lee y dice, no es posible que en verdad piensen hacer eso. O sea, lo hayan de haber puesto como para llamar la atención o provocar de alguna manera una reacción, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de la remuneración mínima vital en el plan de Perú Libre, Castillo, dicen que los trabajadores deben de ganar 20 veces el sueldo del dueño de la empresa, ¿no? O sea, no dicen una cifra, pero dicen 20 veces el sueldo del dueño.
Entonces, eso yo no lo tomo como, o sea, literal, sino lo tomo como una declaración que busca provocar, que busca mandar un mensaje radical de cambio, ¿no? Y por el otro lado tienes el plan de Keiko, que es todo lo contrario, es un plan muy realista, pragmático, que en realidad obviamente no sabemos si lo va a implementar tal cual, pero que es un plan perfectamente implementable, ¿no? Es un plan que realmente Nano Guerra García y el equipo con el que lo han trabajado han hecho un plan que efectivamente podrían ponerlo en la mesa el primer día del mandato de ser el caso de Keiko y decir, ya, revisemos el plan y qué es lo que vamos a hacer, porque es un plan perfectamente implementable. Claro. Ahora, justamente, y tal vez entrando un poco más al terreno especulativo, o mejor dicho, interpretativo, tomando en cuenta que estas dos alternativas, una que es, digamos, marcadamente centro, ¿no?, y la otra que marcadamente es izquierda, y más aún intervencionista, no solo izquierda, ¿qué nos dice eso de las preferencias electorales un poco, ¿no? O sea, es que hay estos grupos tan disímiles que están buscando cosas tan distintas que no van a encontrar de alguna forma síntesis, o más bien estamos hablando de que ni siquiera se han fijado en los planes de gobierno, ¿no? O sea, ¿por qué se ha votado de esta forma? Es la pregunta. Claro, mire, yo en realidad no interpreto plan de gobierno de una manera tan formal, porque, o sea, justamente lo que ha hecho Revolución Racional es no solo basarse en el plan de gobierno como literalmente hablando, sino en las declaraciones y en otros documentos pertinentes. Entonces, además, habiendo visto tanto las declaraciones de cada uno de los candidatos como los planes de gobierno, hay bastante coincidencia. O sea, no hay ningún candidato que haya puesto cosas en el plan de gobierno que contradicen, o sea, de manera general, su discurso, ¿no? Entonces yo creo que en verdad las personas sí han votado por una candidata que representa la continuidad del modelo y moderación en políticas públicas, y por un candidato que representa, yo creo que no solamente intervencionismo, sino una especie de protesta, ¿no? O sea, el plan de Castillo decía hace un rato que parece provocador, ¿no? Pero una manera de entenderlo también es que es como una protesta, ¿no? Como un golpe en la mesa. Si tuviera que especular, diría que incluso es un plan de alguien que en verdad no pensaba llegar a ese punto, pero quiso presentarlo como una especie de mensaje, ¿no? Que esto es algo que parte del Perú quiere, un cambio radical. Claro. ¿No? Y digamos, ¿qué es lo que se puede esperar? Porque de una segunda vuelta en la que se enfrenten, está claro, ¿no? Propuestas, salgamos un poco del plan de gobierno, pero propuestas están absolutamente distintas, porque a veces lo que ocurre es que la gente se va yendo un poco más al centro, pero si Keiko Fujimori se encuentra tan, digámoslo así, radicalmente al centro, no tiene sentido, digamos, que Pedro Castillo se vaya demasiado al centro, o más bien él se planea radicalizar. Me parece una cosa interesante eso. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, en realidad es difícil medir, sobre todo a Castillo, ¿no? En el caso de Keiko, yo creo que para ella es relativamente simple o fácil apelar también a llegar con más derechos sociales a la población que se siente excluida, ¿no? Y eso no es ajeno a la ideología y a la práctica de la mejor época fujimorista, digamos, ¿no? O sea, esta apelación a lo popular, a buscar llegar a donde otras propuestas políticas no habían llegado. Pero por el lado de Castillo sí, se me hace mucho más difícil medirlo, ¿no? Porque, o sea, los escenarios con él pueden ser radicalmente diferentes. Pueden ser que él sea un Humala 2, ¿no? En el mejor de los casos. O puede ser que, y eso en verdad no lo sabemos, puede ser que tenga, digamos, que acoja el momento político y tenga la intención de radicalizarse o continuar con esta propuesta radical incluso como presidente.
no sabemos, ¿no? Ahora, yo creo que si Castillo elige este segundo camino y elige continuar o poner en práctica la radicalización que significa su plan, lo va a tener complicado con un Congreso que tiene una buena parte de derecha pro mercado, ¿no? Entonces, o sea, por más que él elige ese camino, ya una siguiente pregunta es si efectivamente lo va a poder implementar. Y ahí vamos a estar en una situación de quiebre en la que o el Congreso lo modere, por decirlo de alguna manera, o él termine copando todos los poderes del Estado. Entonces creo que eso es un riesgo real y que fuera del pasado y que cada uno de ellos pueda tener, viendo, o sea, los planes y las propuestas y la composición del Congreso. Creo que el mayor riesgo del momento, o sea, no solo económico, sino también político, está del lado de Castillo también. Ahora, para ir cerrando la entrevista, y una última pregunta es, hemos estado viendo de alguna forma estos planes, esas propuestas, pero tal vez el plan de Pedro Castillo, o la propuesta, mejor dicho, de Pedro Castillo, lo que significa, lo que implica Pedro Castillo en sí y con él Perú Libre, es una ruptura, digamos, absoluta en la manera en la que la sociedad ha venido funcionando hasta el día de hoy. Significaría un cambio, no es que está cambiando, digámoslo así, una que otra ley o modificando cómo se gasta esto o aquello, es rehacer básicamente el Perú. ¿Se podría entender así el plan? Sí, o sea, si lo implementa tal cual, o no, ni siquiera tal cual, sino se implementan las directrices básicas no solo de su plan, sino de su discurso y de sus propuestas en general, significan, sí, un cambio radical, una vuelta de tuerca hacia la situación o el sistema económico que teníamos antes de la Constitución del 93, o sea, estoy hablando de los 70, 60 incluso, ¿no? De hecho, sí significa eso. Entonces, o sea, sí estamos hablando de un cambio radical, como es evidente. Otra cosa es que pueda llegar a ser implementado, eso está por verse, pero si él sigue las directrices básicas de su plan, sí estamos hablando de un cambio radical y un regreso a las condiciones previas a la Constitución del 93. Claro. Bueno, muchísimas gracias Oscar por esta entrevista, y vamos a estar entonces atentos a lo que ocurre y seguramente llamándote más adelante para seguir viendo el análisis político y en general de las propuestas y demás cosas. Gracias. Gracias. Nos vamos nosotros a una breve pausa y volvemos con las reflexiones finales. Estamos de vuelta aquí con la reflexión final del programa de hoy, y como lo han visto, al fin y al cabo son propuestas que no tienen nada que ver más entre ellas, salvo una sola cosa, y que parece que ha sido que el conservadurismo social en algunas cosas se ha mantenido para esta segunda vuelta. Sin embargo, la propuesta de Pedro Castillo sería un cambio radical, completamente distinto, y básicamente hasta una casi refundación de la manera en la que vemos el país y cómo nos relacionamos los unos con los otros y con las instituciones públicas que existen. Mientras tanto, la propuesta de Keiko Fujimori es algo que básicamente sigue las cosas como se han venido haciendo y muestra además como una especie de radicalismo en su centro, en ser pragmático hasta el final. Al fin y al cabo, los electores de Perú, además, son los que van a finalmente decidir para qué lado se inclinan. En cualquier caso, esta va a ser probablemente una elección con resultados completamente distintos a los que hemos tenido, mejor dicho, con consecuencias mucho más drásticas de las que hemos vivido en los últimos 30 años probablemente. Con eso terminamos aquí en Contexto, pero antes decimos que pueden visitarnos en YouTube, pueden poner en Contexto en el buscador, van a encontrar todos nuestros programas, van a encontrar si se perdieron algo, y van a encontrar también todos los que hemos sacado hasta la fecha, en los que discutimos de temas de pensiones, las AFPs, también temas de economía, salud, de salud hay una gran cantidad de cosas, educación también, cómo se ha estado viviendo eso en la pandemia, reforestación, fútbol,
¿no? Me imagino. Y me imagino que también vamos a expandir en algún momento, dependiendo de lo que me diga el productor, a más cosas de deportes, y hasta yo propongo que haya una especie de grupo sobre análisis gastronómico, pero eso vamos a ver si se logra implementar. Pero con eso nos despedimos a esta hora y los vemos otro día. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.